Cuando Jiddu Krishnamurti pronunció esas palabras en una de sus charlas públicas, el aire en la sala cambió de inmediato. Había una tensión palpable, una incomodidad que recorría las filas de asientos donde se sentaban buscadores espirituales occidentales, muchos de ellos habiendo viajado miles de kilómetros para escuchar a este hombre que prometía revelar los secretos de la conciencia. Y entonces, con esa franqueza brutal que lo caracterizaba, Krishnamurti miró a su audiencia y dijo: «Estas son las preguntas más locas, del sublime al ridículo». No hubo suavidad en su tono, no hubo compasión diplomática, solo una observación directa y despiadada sobre el estado de la búsqueda espiritual en Occidente. ¿Qué había provocado tal reacción? Las preguntas que le habían llegado esa tarde eran las usuales en los círculos espirituales de la época. Preguntas sobre Kundalini, sobre los chakras, sobre poderes psíquicos, sobre experiencias místicas extraordinarias. Preguntas que, para muchos, representaban el corazón mismo de la investigación espiritual. Pero para Krishnamurti, estas preguntas eran sintomáticas de algo mucho más profundo y problemático, una obsesión con lo espectacular que impedía ver lo esencial, una fascinación con lo exótico que servía como escape perfecto de la transformación real que requería la vida cotidiana. Para entender por qué Krishnamurti consideraba estas preguntas no solo irrelevantes, sino activamente dañinas, necesitamos examinar qué significaba para él ese salto del sublime al ridículo. Lo sublime, en su vocabulario, no se refería a experiencias místicas elevadas o estados alterados de conciencia. Se refería a algo mucho más simple y radical, la observación directa de lo que es, sin el filtro de nuestros condicionamientos, sin la interferencia de nuestros deseos y miedos, sin la distorsión de nuestras creencias y conocimientos acumulados. Lo sublime era la capacidad de ver la verdad en lo ordinario, de percibir la inmensidad en lo simple, de descubrir la profundidad en el momento presente tal como es. El ridículo, por otro lado, era todo aquello que alejaba la atención de esta percepción directa. Y paradójicamente, lo ridículo a menudo se disfrazaba con ropajes de lo espiritual. Las preguntas sobre Kundalini no eran ridículas porque la energía vital no existiera o porque las experiencias físicas intensas durante ciertas prácticas fueran invenciones. Eran ridículas porque convertían la investigación de la conciencia en una búsqueda de sensaciones extraordinarias. Eran ridículas porque transformaban el despertar en una especie de meta atlética, lograr que la energía suba por la columna vertebral como si fuera un videojuego espiritual donde hay que completar niveles. Krishnamurti había visto esto una y otra vez durante sus décadas de enseñanza. Personas que llegaban a sus charlas con cuadernos llenos de preguntas técnicas sobre procesos esotéricos, pero que eran incapaces de observar su propia ira cuando eran contradichos. Buscadores que podían hablar durante horas sobre los 7 chakras y sus colores correspondientes, pero que no podían pasar ni 5 minutos en silencio real sin inquietarse. Meditadores que aspiraban a experiencias de luz y éxtasis, pero que seguían siendo mezquinos en sus relaciones cotidianas, celosos de sus vecinos, temerosos de la muerte, atrapados en las mismas prisiones psicológicas que cualquier persona que nunca había oído hablar de espiritualidad. La obsesión occidental con lo esotérico tenía, para Krishnamurti, raíces claramente identificables. Occidente había desarrollado una civilización materialista extraordinariamente exitosa en términos tecnológicos y económicos, pero profundamente empobrecida en términos de significado y conexión interior. La revolución industrial, el pensamiento científico, el capitalismo y el individualismo habían creado sociedades de abundancia material sin precedentes, pero también sociedades de aislamiento psicológico profundo.
Las personas se sentían fragmentadas, desconectadas, vacías, a pesar de sus posesiones, y en ese vacío, lo exótico y lo misterioso del Este prometían llenar el hueco que la religión tradicional ya no podía satisfacer. Pero Krishnamurti observaba que esta fascinación con lo oriental era en sí misma otra forma de materialismo. Los buscadores occidentales llegaban a las enseñanzas orientales con la misma mentalidad adquisitiva con la que compraban autos o casas. Querían acumular experiencias espirituales, como quien colecciona objetos raros. Querían desarrollar poderes psíquicos, como quien desarrolla habilidades profesionales para mejorar su currículum. Querían despertar la Kundalini como quien quiere ganar la lotería. Un evento súbito y dramático que transformaría su vida sin el trabajo lento y difícil de la autoobservación honesta. Las preguntas sobre chakras eran particularmente reveladoras de esta mentalidad. Los chakras, en las tradiciones donde se originaron, eran parte de sistemas complejos de comprensión de la energía sutil y la conciencia. No eran metas en sí mismos ni puntos en un mapa que había que activar secuencialmente. Pero en Occidente se habían convertido en algo así como órganos invisibles que había que optimizar, como quien hace ejercicio para fortalecer músculos específicos. Había libros, talleres, cursos completos dedicados a abrir el tercer chakra o equilibrar el quinto. Y Krishnamurti veía en todo esto una enorme distracción de lo esencial. ¿Qué era lo esencial? Para Krishnamurti, lo esencial era comprender la naturaleza del pensamiento y el origen del sufrimiento psicológico. Era ver cómo la mente crea el yo y cómo ese yo, con sus memorias y proyecciones, sus apegos y rechazos, su constante movimiento entre lo que fue y lo que debería ser, es la raíz del conflicto interno y externo. Era observar directamente cómo el miedo funciona, cómo el deseo distorsiona la percepción, cómo el pensamiento que intenta resolver el problema es en sí mismo parte del problema. Esta observación no requería conocimiento esotérico, no necesitaba vocabulario sánscrito. No demandaba años de práctica en posturas difíciles o técnicas de respiración complejas, pero esta observación sí requería algo que la mayoría de las personas encontraban mucho más difícil que cualquier disciplina esotérica. Requería honestidad brutal consigo mismo. Requería la voluntad de ver lo que realmente somos, no lo que pretendemos ser o esperamos convertirnos. Requería enfrentar la mediocridad, la mezquindad, el egoísmo, la crueldad que todos llevamos dentro y que normalmente escondemos bajo capas de justificación y autoengaño. Y esta honestidad era dolorosa. Era mucho más fácil y agradable imaginarse que uno tenía un tercer ojo bloqueado que necesitaba abrirse, que reconocer que uno era fundamentalmente deshonesto en sus relaciones más cercanas. Las preguntas sobre poderes psíquicos revelaban otra dimensión del problema. La fascinación con la telepatía, la clarividencia, la capacidad de influir en los eventos con la mente, todas estas preocupaciones mostraban una profunda insatisfacción con lo ordinario y un deseo de ser especial, de ser superior, de tener algo que otros no tienen. Krishnamurti señalaba que incluso si tales poderes existieran y pudieran desarrollarse, ¿qué diferencia real harían en la calidad de la conciencia? Una persona cruel, con poderes psíquicos, seguiría siendo cruel. Una mente condicionada con habilidades telepáticas seguiría estando condicionada. El problema fundamental del sufrimiento humano no se resolvería porque alguien pudiera leer pensamientos o mover objetos con la mente. Más aún, la búsqueda de estos poderes era en sí misma una expresión del mismo ego que necesitaba ser comprendido y trascendido. Era el yo buscando expandirse, fortalecerse, volverse más impresionante. Era el deseo de ser admirado, de ser reconocido como alguien especial, alguien avanzado espiritualmente. Y todo esto,
por muy vestido que estuviera con lenguaje espiritual, era simplemente una continuación de los mismos patrones de ambición, comparación y búsqueda de estatus que dominaban la vida secular. Krishnamurti había experimentado personalmente fenómenos que otros hubieran llamado místicos o paranormales. Desde joven había tenido experiencias extraordinarias de conciencia expandida, momentos en los que las fronteras entre el observador y lo observado se disolvían, percepciones de una inteligencia vasta que operaba más allá del pensamiento individual. Pero él insistía en que estas experiencias no eran la meta ni la medida del despertar. De hecho, apegarse a tales experiencias, buscarlas, compararlas, convertirlas en criterios de progreso espiritual, era otra forma de mantener al yo en el centro de la historia. Lo que importaba no era tener experiencias extraordinarias, sino la calidad de la conciencia en cada momento ordinario. Podía uno observar un árbol sin el filtro del conocimiento botánico, sin las asociaciones de memoria, sin el movimiento del pensamiento que nombra y categoriza. Podía uno escuchar a otro ser humano sin traducir constantemente lo que dicen a través de nuestras propias opiniones y reacciones. Podía uno ver el propio miedo sin tratar inmediatamente de escapar de él o racionalizarlo. Estas capacidades simples de atención y presencia directa eran para Krishnamurti infinitamente más significativas que cualquier experiencia de Kundalini ascendente o visiones de luces de colores. Pero las preguntas locas persistían, década tras década. En cada charla pública, en cada sesión de preguntas y respuestas, las mismas preocupaciones esotéricas surgían una y otra vez. Y Krishnamurti veía en esta persistencia algo revelador sobre la naturaleza humana. Había una necesidad profunda de magia, de misterio, de algo que trascendiera lo mundano. Esta necesidad era comprensible. La vida cotidiana, con sus rutinas y responsabilidades, sus pequeñas frustraciones y alegrías pasajeras, podía sentirse insuficiente, incluso sofocante. La mente anhelaba algo más, algo grande, algo que diera sentido dramático a la existencia. Y la espiritualidad esotérica ofrecía exactamente eso, un drama cósmico en el que cada individuo podía verse a sí mismo como protagonista. Tu energía Kundalini estaba lista para despertar. Tus chakras estaban bloqueados por traumas de vidas pasadas. Tu alma había elegido encarnar en este momento específico de la historia para una misión especial. Cada sensación corporal extraña durante la meditación se convertía en una señal de progreso espiritual. Cada sueño vívido era potencialmente una experiencia astral. Cada coincidencia era sincronicidad cargada de significado divino. La vida ordinaria se transformaba en una aventura mística constante. Krishnamurti entendía el atractivo de esta narrativa, pero veía claramente su función psicológica. Era un escape sofisticado del trabajo real de transformación. Porque la transformación real no era dramática, no venía con efectos especiales. No te hacía sentir especial o superior. De hecho, la verdadera transformación a menudo se sentía como una pérdida, como una muerte. Era la muerte del yo que se había construido cuidadosamente. El yo con su historia personal y su sentido de importancia, sus ambiciones y sus miedos. Y esa muerte no era placentera, no era algo que uno buscara activamente. Ocurría solo cuando uno veía con claridad total la falsedad de toda esa construcción. Las preguntas sobre experiencias místicas también revelaban otro problema: la conversión de la espiritualidad en una especie de turismo de estados alterados de conciencia. Las personas querían saber cómo alcanzar el samadhi, cómo tener experiencias de no dualidad, cómo percibir la unidad de toda la existencia. Y había métodos, técnicas, prácticas que prometían producir estos estados. Pero Krishnamurti preguntaba,
¿Qué validez tiene una experiencia de unidad que dura 1 hora y luego desaparece, dejándote exactamente igual de dividido, conflictivo y miserable que antes? ¿Es realmente comprensión o es solo otra sensación memorable que la memoria almacena y que el pensamiento luego usa para construir una identidad espiritual? La verdadera comprensión, insistía Krishnamurti, no era un estado que viene y va. No era una experiencia en el tiempo, era una percepción directa de lo que es verdadero. Y esa percepción transformaba fundamentalmente la estructura de la conciencia. No necesitabas recordar haber tenido esa percepción porque ya no eras la persona que necesitaba recordar tales cosas. La transformación era completa y permanente, no porque te esforzaras en mantenerla, sino porque habías visto algo que no podía desverse. Habías comprendido algo que no podía olvidarse. Pero este tipo de comprensión no podía ser buscada deliberadamente. Aquí estaba la paradoja que frustraba a muchos buscadores. Krishnamurti estaba diciendo que la transformación que todos anhelaban no podía ser alcanzada mediante ningún método, ninguna práctica, ninguna técnica, y sin embargo ahí estaban, asistiendo a sus charlas, tomando notas, haciendo preguntas, claramente haciendo algo con la esperanza de que eso los llevara a algún lugar. ¿Cómo se suponía que debían proceder? La respuesta de Krishnamurti era simple pero desconcertante. No proceder, no buscar, no practicar, simplemente observar, ver lo que es, no lo que debería ser. Y en esa observación sin objetivo, sin intención de cambiar o mejorar, sin el observador separado de lo observado, la transformación ocurría por sí misma. Pero esto era demasiado simple, demasiado directo, demasiado carente de drama para la mayoría de las personas. Preferían las complejidades del sistema de chakras, los desafíos de despertar la Kundalini, las promesas de poderes extraordinarios, y así las preguntas locas continuaban. Persistían porque servían a una función psicológica crucial. Permitían que las personas se sintieran que estaban en un camino espiritual sin tener que enfrentar realmente lo que Krishnamurti estaba señalando. Podían pasar años estudiando textos esotéricos, asistiendo a talleres sobre energía sutil, practicando técnicas de activación de chakras, y sentir que estaban avanzando espiritualmente. Mientras tanto, sus vidas cotidianas permanecían inalteradas. Seguían siendo envidiosos, temerosos, solitarios, ansiosos. Pero ahora tenían una explicación espiritual para todo eso. Sus chakras inferiores estaban desequilibrados. Su Kundalini aún no había despertado completamente. Estaban limpiando karma de vidas pasadas. Krishnamurti veía todo este sistema de creencias esotéricas como otra forma de religión organizada, con su propia teología, sus propios rituales, sus propios sacerdotes en forma de maestros y gurús que prometían guiarte a través del complejo mapa de la evolución espiritual. Y como todas las religiones organizadas, servía para consolar y dar esperanza, pero también para posponer indefinidamente el enfrentamiento directo con la verdad de lo que somos. En nuestro tiempo actual, décadas después de que Krishnamurti pronunciara esas palabras sobre las preguntas locas, la situación no ha mejorado, sino que se ha intensificado. Las preguntas han cambiado de forma, pero mantienen la misma estructura. Ya no se pregunta tanto por Kundalini y chakras, aunque esos temas siguen siendo populares. Ahora las preguntas locas vienen disfrazadas con lenguaje pseudocientífico. La gente pregunta sobre frecuencias vibratorias y mecánica cuántica aplicada a la manifestación de deseos. Pregunta sobre cómo usar cristales para sanar traumas, o cómo alinear sus chakras con las fases lunares para maximizar la abundancia. La ley de atracción se ha convertido en la Kundalini de nuestra época, una promesa de transformación dramática sin el trabajo difícil de la autoobservación.
Puedes cambiar tu vida entera simplemente cambiando tus pensamientos, dicen los nuevos gurús. Puedes atraer riqueza, amor, salud, simplemente vibrando en la frecuencia correcta. Y millones de personas compran libros, asisten a seminarios, crean tableros de visión, repiten afirmaciones. Todo con la esperanza de que el universo conspire a su favor y les entregue lo que desean sin tener que enfrentar realmente por qué están tan desesperados por obtener esas cosas en primer lugar. La astrología ha experimentado un renacimiento extraordinario, especialmente entre generaciones más jóvenes. Ya no es vista como superstición, sino como una herramienta legítima de autoconocimiento. Las personas consultan sus cartas natales con la misma seriedad con la que otros consultan a terapeutas. Atribuyen sus patrones de comportamiento a la posición de planetas en el momento de su nacimiento. Y aunque hay valor en cualquier sistema que invite a la reflexión sobre uno mismo, Krishnamurti preguntaría, ¿están usando la astrología para comprenderse realmente o para justificar y explicar quiénes ya creen que son? ¿Están observando directamente sus reacciones y patrones o están interpretándolos a través del filtro de lo que su carta astral dice que deberían ser? Los cristales y piedras preciosas se han convertido en un negocio multimillonario. Hay cristales para prácticamente cualquier problema: ansiedad, depresión, falta de amor, problemas económicos, bloqueos creativos. Las personas llevan estos cristales consigo, los colocan en sus casas, meditan con ellos, los programan con intenciones. Y Krishnamurti, si estuviera vivo hoy, probablemente haría la misma pregunta que hacía sobre los rituales religiosos. ¿Qué está haciendo realmente el cristal y qué está haciendo tu creencia en el cristal? ¿Puede una piedra, sin importar su estructura molecular o su belleza estética, transformar fundamentalmente tu conciencia, o lo que cambia es tu relación con tus problemas, porque has invertido el cristal con poder mágico y eso te da un sentido de control sobre lo incontrolable? Las experiencias con sustancias psicodélicas se han convertido en otra frontera de las preguntas locas. Personas que nunca considerarían una práctica de meditación regular están dispuestas a viajar a la selva amazónica para tomar ayahuasca o a pagar miles de dólares por retiros de hongos psilocibinos. Buscan el atajo químico hacia estados de conciencia expandida, experiencias de muerte del ego, percepciones de unidad cósmica. Y aunque estas experiencias pueden ser profundas y genuinas, Krishnamurti preguntaría, ¿qué permanece cuando la sustancia sale de tu sistema? ¿Has realmente comprendido algo o simplemente has tenido una experiencia intensa que ahora tu mente interpreta a través de sus condicionamientos previos? La meditación misma se ha convertido en otra forma de las preguntas locas. Ya no es vista como una observación simple y directa, sino como una tecnología de optimización del yo. Hay aplicaciones que te guían a través de meditaciones para dormir mejor, para reducir el estrés, para aumentar la productividad, para manifestar tus metas. La meditación se ha convertido en otra herramienta de automejora, otra forma de que el yo se fortalezca y se vuelva más eficiente. Y esto para Krishnamurti hubiera sido la ironía final: convertir la observación que podría revelar la naturaleza ilusoria del yo en otra estrategia del yo para perpetuarse. El problema fundamental no ha cambiado. Seguimos buscando lo extraordinario porque lo ordinario parece insuficiente. Seguimos queriendo experiencias especiales porque nuestra experiencia cotidiana se siente vacía. Seguimos persiguiendo transformaciones dramáticas porque el trabajo lento y sin glamour de observarnos honestamente es demasiado aburrido, demasiado poco emocionante, demasiado carente de la narrativa épica que queremos que nuestras vidas sean. Y entonces, ¿qué hubiera dicho Krishnamurti sobre todo esto? Probablemente lo mismo que dijo hace décadas. Estas son las preguntas más locas.
del sublime al ridículo. Pero quizás agregaría que la verdadera locura no está en las preguntas mismas, sino en nuestra incapacidad de ver por qué seguimos haciéndolas. La verdadera locura es que después de miles de años de búsqueda espiritual, después de innumerables maestros y enseñanzas, después de bibliotecas enteras de textos sagrados y esotéricos, seguimos fundamentalmente en el mismo lugar, divididos, conflictivos, sufrientes, buscando desesperadamente algo fuera de nosotros mismos que nos salve de nosotros mismos. La invitación de Krishnamurti, entonces como ahora, es radical en su simplicidad. Detente, deja de buscar, deja de acumular conocimiento espiritual, deja de perseguir experiencias, simplemente mira lo que es, mira tu mente en acción. Observa cómo el pensamiento crea el pensador, ve cómo el miedo funciona, cómo el deseo distorsiona, cómo la memoria condiciona. Y en esa observación sin elección, sin juicio, sin el observador separado de lo observado, algo completamente diferente puede emerger. No como resultado de tu esfuerzo, no como recompensa por tu práctica, sino como la respuesta natural de la inteligencia cuando no está distorsionada por el yo. Pero esto requiere una seriedad que va más allá del entusiasmo de asistir a talleres de fin de semana o leer los últimos libros de espiritualidad. Requiere estar dispuesto a quedarte solo con lo que realmente eres, sin las consolaciones de sistemas de creencias elaborados, sin las promesas de transformaciones futuras, sin la distracción de buscar poderes o experiencias especiales. Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, preferimos las preguntas locas. Preferimos el circo espiritual con sus colores brillantes y sus promesas emocionantes. Preferimos la búsqueda interminable porque la búsqueda nos da propósito, identidad, una historia que contar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces la pregunta real, la única pregunta que no es loca, es esta. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver cómo funciona todo este mecanismo? Y al verlo, sin tratar de cambiarlo o escapar de él, puede haber un fin natural de todo el movimiento de búsqueda. Porque solo cuando la búsqueda termina, cuando todas las preguntas locas se silencian, cuando el yo deja de buscar expandirse o mejorarse o iluminarse, solo entonces hay posibilidad de que algo genuinamente nuevo emerja. No como logro, no como experiencia, sino como la simplicidad de lo que siempre ha estado aquí, oculto solo por nuestra constante huida de ello hacia las complejidades reconfortantes de las tradiciones esotéricas y las promesas de maestros que nos dicen lo que queremos escuchar. Y quizás esa es la pregunta final con la que debes quedarte. ¿Estás haciendo preguntas serias o simplemente perpetuando la locura?